Este vídeo te enseña a identificar a las personas que debes evitar ayudar para proteger tu energía, tu paz y tu crecimiento personal. Número 1. No puedes ayudar a quien no quiere ayudarse a sí mismo. No quiero consejos, solo escúchame. Eso me decía Marcos cada vez que se sentía mal. Y se sentía mal todo el tiempo. Siempre era el mismo ciclo. Se peleaba con su novia. Perdía el trabajo. Tenía problemas con su familia. Lo escuchaba durante horas. Yo creía que eso era ayudar. Que estar ahí, aguantarlo, era una muestra de lealtad. Durante años le ofrecí soluciones. Le busqué contactos. Le mandé enlaces de empleos. Incluso lo animé a estudiar algo nuevo. Nada servía. Cada propuesta era rechazada con un sí, pero o directamente ignorada. Al principio pensé que estaba pasando por una mala racha, que solo necesitaba tiempo, pero después de varios años, me di cuenta de algo incómodo. Él no quería cambiar. Quería atención. Quería sentirse víctima, no responsable. Lo entendí una noche que me llamó a las 3 de la mañana llorando. Salí de casa preocupado, pensando que era algo grave. Cuando llegué, estaba tranquilo, tomando cerveza y viendo televisión. Me dijo, solo necesitaba saber que venías. Esa frase me golpeó como un ladrillo. No necesitaba ayuda, necesitaba asegurarse de que yo seguiría disponible, sin importar cuánto me costara. Fue ahí cuando vi la verdad. Yo era parte de su problema. Mi apoyo incondicional lo mantenía en su zona de confort. Lo protegía de enfrentar sus decisiones. Desde ese día dejé de correr cada vez que me llamaba. Respondía cuando podía, no cuando él quería. Dejé de ofrecer soluciones que nunca iba a aplicar. Me alejé con culpa al principio, pero luego entendí que lo hacía por respeto a mí mismo. Mi tiempo, mi energía, mi tranquilidad, también merecían protección. No fue fácil. Me escribió varias veces acusándome de haber cambiado, de no ser un buen amigo. No respondí con excusas, solo le dije, no puedo ayudarte más si tú no estás dispuesto a ayudarte primero. Meses después, supe que empezó terapia. No sé si fue por mi distancia o por su propio hartazgo. Pero comprendí que, si algo cambió, fue porque él lo decidió, no por mí. Yo solo dejé de estorbarle el camino con mi compasión malentendida. La mayor lección que aprendí fue esta: no puedes rescatar a alguien que ha decidido quedarse en el fondo. A veces, el acto más noble no es salvar, sino retirarse. Número 2. Nunca te quedes donde te culpan por intentar ayudar. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Cuando Tomás perdió su empleo, fui el primero en ofrecerle ayuda. Le conseguí entrevistas, revisé su currículum, incluso hablé con acento agudo con mi jefe para ver si había algún puesto disponible. Todo con la mejor intención. Era mi amigo desde la secundaria, y no podía verlo caer. Al principio me agradeció, pero cuando las cosas no salieron como él esperaba, todo cambió. La entrevista que le conseguí no lo contrataron. Me llamó molesto, diciendo que era un trabajo por debajo de su nivel. Luego, cuando le sugerí que tomara algo temporal mientras aparecía algo mejor, me acusó de no respetar su valor. La gota final fue cuando le presté dinero para cubrir su alquiler. A las 2 semanas, lo vi gastando en cenas y juegos en línea. Le pregunté si había pagado el alquiler. Me respondió con sarcasmo, ¿ahora también vas a controlarme? No supe qué contestar. Me quedé helado. Me sentí traicionado. Yo solo quería ayudar. Pero él me había convertido en el enemigo. Después de eso, nuestras conversaciones se volvieron tensas. Me culpaba por todo lo que no le salía bien. Si una idea no funcionaba, era porque yo se la había metido en la cabeza. Si alguien lo criticaba, decía que era por haber seguido mi consejo. Poco a poco, me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo. Yo intentaba ayudar. Él fracasaba, y me culpaba a mí. Hasta que un día dejé de intentarlo. Le dije que no podía seguir apoyándolo si lo único que recibía a cambio era resentimiento. Se enojó, por supuesto, me llamó egoísta, me bloqueó. Fue duro, me cuestioné mucho tiempo si hice lo correcto. Pero después de meses, sentí algo que no había sentido en años: paz. Me di cuenta de que, a veces, por intentar rescatar a alguien, uno se hunde con él, y que hay personas que no buscan ayuda, sino excusas para culpar a otros de su fracaso. Aprendí que quien te culpa por intentar ayudar, no quiere crecer, solo busca a quien responsabilizar de no hacerlo. Y si tú te dejas, serás siempre su chivo expiatorio. Número 3. Si alguien solo te busca cuando te necesita, no te valora a ti, valora tu utilidad. Claudia y yo no hablábamos seguido. A veces pasaban meses sin un solo mensaje. Pero cada vez que me escribía, lo hacía con el mismo tono dulce.
casi nostálgico. ¿Cómo estás? Hace tanto que no hablamos. Te extraño. ¿Podemos vernos? Al principio me hacía ilusión. Me hacía pensar que quizá aún quedaba algo entre nosotros. Una amistad sincera, un cariño real, pero la ilusión no duraba mucho. Después del saludo venía la petición. ¿Podrías prestarme algo de dinero? Es solo por unos días. Oh, ¿tienes algún contacto que me ayude con este trámite? Oh, ¿crees que puedas llevarme mañana? Es que confío en ti. Y así, cada reencuentro era un intercambio disfrazado de afecto. Yo lo justificaba. Me decía que quizá estaba pasando por un mal momento. Que yo podía ser su apoyo. Después de todo, los amigos están para ayudar, ¿no? Pero lo que más me dolía no era lo que pedía. Era lo que no ofrecía. Nunca preguntaba cómo estaba yo. Nunca apareció cuando yo la necesitaba. Cuando una vez me enfermé y escribí que no podía ayudarla esa semana. Simplemente no contestó. Ni un mejórate, ni un gracias igual. Solo silencio. Ahí me di cuenta de algo incómodo, pero claro, no me extrañaba a mí. Extrañaba lo que podía hacer por ella. No le importaba mi bienestar. Solo mi utilidad. Era como una máquina a la que acudía cuando necesitaba algo. Mientras servía, era valioso. Cuando no, simplemente dejaba de existir para ella. Así que la próxima vez que me escribió con su clásico, ¿podemos hablar?, le respondí con honestidad. Si solo vienes a pedirme algo. Mejor no, cuídate. No hubo respuesta, y eso lo dijo todo. Me dolió, claro, pero también me liberó. De la falsa ilusión, de la relación unilateral, del desgaste inútil. Empecé a entender que no todos los que se acercan lo hacen por afecto. Algunos solo lo hacen por interés. Desde entonces, aprendí a diferenciar entre quien valora mi presencia y quien solo necesita mi servicio. Porque quien solo te busca cuando necesita, nunca estuvo contigo de verdad. Número 4. No debes dar tu tiempo a quien lo exige como si fuera tu obligación. Siempre había pensado que ayudar era una virtud, que estar disponible para los demás hablaba bien de mí. Por eso, cuando Iván empezó a pedirme favores constantemente, no me molestó al principio. Éramos compañeros de trabajo y me caía bien. El primer día me pidió que lo acercara a casa porque su coche estaba en el taller. Al día siguiente, que cubriera su turno porque tenía un problema personal. Luego, que le ayudara con un informe porque yo era más rápido. Lo que empezó siendo un gesto ocasional, se convirtió en rutina. Si me negaba, se ofendía, me miraba como si le hubiera fallado. Una vez le dije que no podía llevarlo porque tenía un compromiso. Y me respondió, vaya, qué rápido se te olvidan los favores que yo te hice. Pero si me pongo a pensar, nunca me ayudó con nada. Solo esperaba que yo estuviera siempre disponible. Empecé a notar cómo mi tiempo libre desaparecía. Postergaba mis planes por ayudarlo. A veces me quedaba hasta tarde en la oficina haciendo su parte del trabajo porque él tenía que salir antes. Yo me decía que era por compañerismo, pero en el fondo sentía frustración. No era generosidad lo que me movía, era culpa. Él había logrado convencerme de que mi tiempo le pertenecía. La gota final fue un sábado por la noche. Me llamó para que lo ayudara a mudarse de urgencia. Tenía yo una cena con mi familia a la que hacía semanas no veía. Le dije que no podía. Su respuesta fue un silencio largo, y luego un mensaje corto. Ya veo cómo son las cosas. Ese reproche disfrazado me despertó. Me di cuenta de que no le importaba mi vida, mis planes ni mis límites. Solo me quería disponible. Me vio como una herramienta, no como una persona. Desde ese momento, empecé a decir no, con respeto, pero con firmeza. Dejé de justificar cada decisión. Si tenía algo mejor que hacer, simplemente no accedía, y descubrí algo liberador. Quien realmente te valora, entiende tus límites. Quien se enoja porque no te sacrificas, solo te quería para servirse de ti. Mi tiempo no es infinito, y tampoco es propiedad ajena. Aprendí que ayudar no es obligación, es elección, y elegir bien a quién se lo das, es amarte a ti mismo. Número 5. No permitas que nadie te haga sentir culpable por crecer. Cuando empecé a cambiar, lo noté primero en mí. Me despertaba más temprano, dejé de quejarme tanto, comencé a cuidar mi cuerpo, mis finanzas, mi entorno, leía más, salía menos, hablaba menos, pero pensaba más. Fue un proceso lento, solitario a veces, pero cada pequeño avance me daba una paz que no conocía antes. Pensé que quienes me rodeaban se alegrarían por mí, que verían mi evolución como algo positivo. Pero me equivoqué. Mis viejos amigos comenzaron a hacer comentarios en tono de burla. ¿Te crees gurú ahora? ¿No? Ya no eres el mismo. Tomás. Uno incluso me dijo, antes eras más humilde, ahora pareces distante. Al principio, me afectó, dudé de mí, me pregunté si estaba perdiendo mi esencia.
¿Era egoísmo querer mejorar? ¿Estaba traicionando a los demás por buscar algo más? Pero un día, después de una conversación especialmente dura con uno de ellos, me senté solo en silencio, y me hice una pregunta honesta. ¿Realmente estoy haciendo daño a alguien por ser una mejor versión de mí mismo? La respuesta fue no, no había herido a nadie, solo había cambiado mis prioridades. No dejé de quererlos, solo dejé de pertenecer al mismo lugar emocional en el que antes estábamos todos atrapados. Comprendí que no era mi cambio lo que les molestaba, sino lo que ese cambio reflejaba en ellos. Yo me movía hacia adelante, y eso los confrontaba con su propia inercia. No me querían igual que antes, me querían igual a ellos, y yo ya no podía serlo. Decidí tomar distancia, no con odio, sino con claridad. Dejé de justificar mi crecimiento, de pedir permiso para evolucionar. Y lo más importante, dejé de sentir culpa por avanzar. Hoy sigo en camino, más solo a veces, sí, pero también más libre. Las voces que antes me juzgaban ya no me detienen, porque entendí que la culpa no nace del cambio, sino del miedo a quedarte solo. Y si ser fiel a mí mismo significa caminar sin compañía durante un tramo, lo haré sin dudar. Crecí cuando dejé de pedir perdón por crecer, y descubrí que quien de verdad te quiere, nunca te pedirá que seas menos para que él se sienta más.